Este es uno de los grandes nombres de la historia de nuestra zarzuela, del género chico, pero es muchas cosas más. El maestro Pablo Sorozábal es una institución musical española, como instrumentista, como hombre apasionado por la música, como estudioso de nuestra música tradicional y popular, como creador, como compositor, como uno de los nombres realmente más importantes de nuestra historia a lo largo de 80 años, porque el maestro va ya camino de los 82, y nadie lo diría porque se conserva todavía tan fuerte, tan mocetón del norte. Maestro, no sabe usted la alegría que me da reanudar viejas conversaciones que tuvimos. En aquellos tiempos no había televisión ante micrófonos de la radio, en ocasión de algunos de sus estrenos memorables, de Don Manolito, de Black el Payaso, de tantas otras obras. Creo que puede ser muy interesante que nuestros espectadores, que han tenido, me parece que muy pocas oportunidades, acaso ninguna hasta hoy, de tenerle a usted en sus casas, así vis a vis, escuchen de sus labios tantas cosas interesantes como puede haber en una vida tan fértil, tan fecunda, tan llena de inspiración y de esfuerzo. Es usted donostiarra. Sí, sí. Nació usted en la calle de Vergara número 12, según tengo entendido. Así es. Allí sus padres estaban tratando de prosperar, de salir adelante, y habían instalado un negocio que era más bien dos negocios. Por una parte era como una taberna y por la otra era como una pequeña tienda, ¿no? Sí, mal negocio. Mal negocio. No habían nacido para negociantes ellos, yo tampoco. Sus padres eran vascos, como usted. Hasta la médula. Hasta la médula, de caseríos. Mis padres no sabían hablar el castellano. Ni siquiera sabían ni chapurrear el castellano. Sí, chapurrear, poco a poco fueron chapurreando, gracias a nosotros. Mientras nosotros olvidábamos el vascuence, ellos aprendían el castellano. ¿De dónde era su padre? Mi padre era de una aldea que se llama La Raúl. ¿Y su madre? Era de Hernani, vamos, también una aldea al lado de Hernani, un caserío que se llamaba Anchiola. Esa canción que se hizo tan popular en una versión de Los Bocheros y luego repetida por tantos otros, que todo el mundo cuando se habla de Sorozábal siempre empieza a cantar, el Maite. Maite. ¿Estaba escrita, estaba compuesta en honor de alguna Maite en especial? Pues no, es decir, para mí, desde luego, todas las Maites son especiales y todas las mujeres son especiales. Me han gustado mucho las mujeres, he tenido ese defecto. Hoy ya no, casi no se lleva eso. Gustan más los hombres. En esa tienda es donde usted vivió sus primeros tiempos, sus primeros años. Bueno, yo nací allí, de allí no me acuerdo nada. No se acuerda ya. No me acuerdo nada. Esos son datos que me lo dieron mis padres, pero yo no me acuerdo nada. Los primeros recuerdos que tengo son de 1905. Yo nací en 1897. El 18 de septiembre de 1897, exactamente. Ahí nací, sí. ¿Y qué recuerda usted de sus años infantiles? ¿Cómo transcurrieron? Hombre, pues infantiles. Yo era de una familia humilde, obrera, y teníamos que luchar, pues como luchan todos los trabajadores. Y una familia más obrera, con un sueldo muy pequeño, pero como Dios hace milagros, hizo el milagro de que nacían primero 3 mujeres. Para nosotros fuimos 6 hermanos. Pero ya digo, Dios dijo, ¿cómo va a salir este hombre adelante con 4 pesetas que ganaba? Y además, como era una familia honrada de aquella época, que cada 2 años nacía un niño. Pues dijo, bueno, pues que las 3 primeras que salgan mujeres, para que le ayuden a su madre, y fuimos 3 mujeres y luego 3 hombres. Los hombres estupendamente, porque teníamos 3 hermanas que se sacrificaron por nosotros. Mi madre y mis hermanas son los que sacaron adelante toda la prole. La llegada de usted a la música dicen que se produjo de una manera completamente azarosa, como señalada por el dedo del destino. Sí, por el dedo del destino no. Llegó porque hicimos novillos de la escuela. Es decir, nosotros llevábamos a hacer chicarra, en Pascual, chicarra. Y claro, cuando hacíamos novillos, nos íbamos a la parte vieja, porque estábamos nosotros en la parte nueva de entonces, de San Sebastián, y nos íbamos a la parte vieja para que no nos viesen. Y había allí una academia de bellas artes que la llevaban los amigos del país, me parece que se llamaba, una institución maravillosa. Y vimos
una pandilla allí de tirillas, les llamábamos nosotros. Bueno, señoritos, niños bien, nosotros éramos pues niños proletarios, ellos niños bien, y vimos, ¿qué harán estos tirillas ahí? Y nos acercamos a ellos con ganas de provocarles y de... ¿Qué hacéis aquí? Ay, pues estamos esperando para matricularnos. ¿Matricular? ¿Eso qué es? Pues matricular de solfeo. ¿Y eso qué? Yo pensé en un momento que eso era como la viruela, como la vacuna, porque nos habían empezado a vacunar entonces. Y dice, a lo mejor es la vacuna, decíamos. No, esto es la música. ¿Música? ¿Y no vale nada? No, este vale. Y empezamos, les dimos un empujón, nos pusimos toda la cuadrilla, que íbamos 6 o 7. Y se matricularon todos. Y nos matricularon. Y un pasante que había allí, un hombre que nos dio un papel, eso era la matrícula. Bueno, pero ya digo, eso era un día de novellos, que hicimos chicarra, llegamos a la calle Euskal Herria, y bueno, pero yo, claro, yo era muy niño, yo entonces tendría pues 7 u 8 años, cuando sucedió eso. Y me fui de la lengua. Llegué a casa y se me fue de la lengua decir, me he matriculado de solfeo. Y mi hermana mayor, que era muy lista, ¿qué has dicho? Ay, entonces yo quería callarme, pero ya me había vendido. Pues que hemos ido a la calle Euskal Herria y en la academia que te has matriculado de solfeo. Pues has hecho muy bien. Eso está muy bien. Y ya quedé embarcado. ¿Estudió solfeo? Estudié solfeo. El primer año, claro, el primer año lo que pasa es que me aprobaron. Pero aquellos amigos del país eran unas personas tan buenas y tan humanas que en realidad lo que me dieron es un suspenso. Pero le llamaban aprobado preparatorio, endulzado, todo lo endulzaban. Daban instrumentos gratis a los estudiantes de balde y además facilitaban instrumentos, todo. ¿Qué tiempos, maestro? Sí, lo que pasa es que el profesor, al pasar lista, preguntaba, a ver, Antonio Sorozábal, era mi hermano mayor, Antonio, que también había hecho chicarra y había venido con nosotros. Claro, no contestaba nadie. Después de Antonio venía yo, que era menor. Pablo Sorozábal, y yo, pues, presente, muy típicamente, presente. Oye, tú eres hermano de este, ¿y por qué no viene tu hermano? Y todos estos que vinieron contigo, estos, y luego no ha venido nadie, se matriculan en lo... Y yo, pues asustado. Y eso me hacía faltar algunas veces, y faltaba. Pero ya digo, llegué a examinarme y me dieron esa nota de aprobado preparatorio. El hecho es que siguió estudiando y que en poco tiempo ingresa usted en el Orfeón Donostiarra. Pues sí. En el Orfeón Donostiarra, pues claro, yo ya al año siguiente ya me matriculé yo solo, sin la pandilla, y entonces sí, empecé a sacar sobresalientes, a aprender el solfeo, y luego se hizo el Orfeón Donostiarra, se convirtió en coro visto, porque al principio era más que un coro de hombres, y pertenecí al Orfeón Donostiarra, y en 1912 es cuando venimos a Madrid, al Orfeón Donostiarra, a dar unos conciertos. Parsifal, los maestros cantores, la novena sinfonía. Eso, tiene usted razón, todo eso, y además todos los de Mefistófeles, y dirigía a un maestro que se llama Mancinelli, y en un teatro que ya no existe, un teatro lírico que estaba en la Plaza de las Salesas. Y me pasó una cosa muy graciosa, muy curiosa, que entonces yo tenía voz de contralto, de mecho. Yo cantaba con los niños, con las mujeres, pero yo una voz de contralto como una mujer. Claro, entonces el viaje de San Sebastián a Madrid, pues, duraba, no me acuerdo, pero 18 o 20 horas. Y además veníamos cantando, contentos, venir a Madrid, era una juerga, y se traían botellas de sidra, y yo venía bebiendo con todos los orfeonistas. Y cuando llegué a Madrid, vamos a ensayar, y yo noto que no tenía la voz de antes. Me había venido la muda. La muda me cogió en el tren. Y me acerqué al maestro director
del Orfeón, don Secundino Snaola, y dije, don Secundino, ¿qué quieres? ¿Por qué hablas así? Don Secundino, pero si es que no puedo hablar de otra forma. ¿Qué? Pues, ¿qué te pasa? Digo, pues se me ha puesto la bota así. Se me queda bien. Joder, si tú lo que estás en la muda, hombre. Pues me ha pillado en el tren. ¿Y qué hago? Ahora vete a cantar con los bajos. Y me ha tocado cantar en lugar de contratos al con los bajos. Se cambió la cuerda. Sí, ahora lo que pasa es que yo sabía tantos Orfeos que me daba lo mismo cantar con unos que con otros. El primer trabajo que hace Pablo Sorozábal es un trabajo que encuentra merced a un anuncio en el periódico, pero duró 2 días nada más, parece que no fue muy brillante. Bueno, sí. Un anuncio en el periódico que pedía chico que sepa cuentas y algo de francés. Sí, yo había ido a las escuelas públicas, bueno, aquello más que escuela pública, aquello era, bueno. Y luego fui 2 meses a una escuela francesa, 2 meses. Y cuando apareció este anuncio, yo tendría eso, unos 12 años, y ya empezamos a pensar en ganarme la vida. Y me presenté con este señor. Yo estaba ya estudiando el violín, estaría ya en segundo de violín. Y digo, bueno, pues muy bien, pues yo me voy allí. Y me presenté. Y este señor era comisionista. Y tenía colgado en su despacho, tenía colgado un violín en el techo, como si fuese un ahorcado o un jamón. Yo me quedé mirando el violín en su despacho. Y dije, hombre, le dije yo estoy estudiando el violín. Se me quedó mirando y dijo, pues haces muy mal, no estudies el violín. Aquí los músicos están completamente desacreditados y desamparados. Yo tocaba el violín y lo colgué. Y bueno, y lo tenía colgado, de verdad. Y lo colgué. Y me dedico a esto, a comisionistas. Y a mí me sentó muy mal, porque a mí me gustaba mucho el violín. Aquello me sentó muy mal. Pero en fin, le oí y me dice, bueno, vamos a ver, tienes que aprender a unas cartas de la correspondencia, entonces había unos aparatos, no sé, con que se prensaban para sacar copias. Unas copiadoras. Sí, con gelatina, ¿no? Unas cosas pues raras. Y luego, al día siguiente me dijo, bueno, toma, y me dio un papel, ¿esto qué es? Esto es un talón, tienes que ir a gran velocidad a la estación y recoger un envío de quesos de Holanda. Yo ni sabía lo que era gran velocidad, ni sabía lo que era un talón para recoger esas cosas. Me fui. Dice, primero vete a casa del carrero, ¿eh? Vete al carrero y con el carrero te vas a la estación. Claro, entonces todavía no había nada más que tracción animal con caballos. No había automóviles, no había esas cosas. Y camiones menos. Claro, yo ir en carro me gustó mucho. Fui al carrero y vamos a la estación a recoger, no sé, y yo en el pescante con el carrero y 2 buenos caballos hasta la estación. Bueno, y pregunto y me dice, sí, no, pues esto pues tiene usted que ir a tal sitio, presente usted el talón. Bueno, y me dieron, y sacaron varias cajas de quesos de bola de Holanda. Digo, qué bien, ahora me monto en el carro y me voy. Pero el carrero me dice, esta la tiene usted que llevar. Yo, sí, al comisionista, al despacho. Él se marchó con 3 o 4 cajas a la Alhóndiga, o no sé dónde me dijo que iba, y yo me quedé con aquella caja, que pesaría a lo menos 15 kilos, o por ahí. Y me la cargué. Cuando llegué, estaba rendido, estaba hecho polvo. Se me habían, tenía heridas en el hombro. En el hombro. Cuando volví yo a casa y le dije a mi madre lo que me había pasado, pero, ¡demonios! ¿Y para eso querías que supieses francés? Para cargar cajas. A ver, Pocholo. Y me miró aquí, tenía todos raspados. No vuelva a salir. Y no volví.
El violín habría de sacarle al maestro Sorozábal de muchos apuros y con el violín empezó a ganar su primer dinero. Formó un trío con Juanito Tellería, y Sí. que era pianista. ¿Y con quién más? Con Gandía, Santos Gandía, Y con Santos que era Gandía. el primer violoncelo de aquí de la Sinfónica. Que era el cello. Pero sin embargo la meta de usted estaba puesta en algo más importante, que era el casino, la gran orquesta del casino. Bueno, sí, ahí ingresé yo el año 14. Ahí había un sueldo diario, cosa realmente muy de estimar, Bueno, diario y trabajo también. y trabajo diario. No diario. Es decir, a mí me hace gracia las cosas que están pasando ahora. Porque mire usted, en el casino ingresé yo el año 14. Yo tenía ya 16 años. Esa era la meta máxima en la que podía aspirar un músico. Pero nosotros trabajábamos ensayo por la mañana, 3 horas de ensayo, es concierto por la tarde y concierto por la noche, todos los días del año, sin descansar. Los dos únicos días que teníamos de descanso eran Jueves Santo y Viernes Santo. Claro, y nos pasaban cosas graciosas, porque claro, Jueves Santo y Viernes Santo, que eran los únicos 2 días que podíamos descansar, queríamos divertirnos. Y nos íbamos a los caseríos y queríamos comer una buena chuleta y beber sidra y pasarlo bien. Y entonces todos se encarábamos, ¿qué es eso? El Jueves Santo y Viernes Santo. Así es que nosotros hemos estado trabajando toda la vida. Era una orquesta, sin embargo, de gran prestigio profesional, con un magnífico director que ha sido su maestro, don Alfredo de la Rocha, Sí. que lo tenemos ahí en un homenaje que le tributaron ustedes por iniciativa personal del maestro Sorozábal. Sí, sí. Llegó usted a esa orquesta en 1914 y estuvo en ella 5 años, que usted ha contado que han sido una de las bases más sólidas e Pues sí. importantes de su formación. Pues sí, desde luego. Porque en verano venía Arbós, dirigía Arbós, porque en invierno era una orquesta pequeña, de 15 individuos, cuerda y piano, pero 15 individuos, y tocábamos todo. Pero en verano venía Arbós y se formaba una orquesta sinfónica de más de 60, y yo conocí pues todo el repertorio sinfónico de los grandes maestros, modernos y antiguos. Y eso fue para mí el ambiente, es decir, las circunstancias, que diría Ortega, que son los que hacen a la persona, aparte del yo, eso me favoreció mucho. Hubo más trabajos, pianista en un café, porque también le daba muy bien al teclado, violinista luego en uno de los primeros cabarets de España, el Maxim, El Maxim, sí. en los bajos del Teatro Victoria Eugenia. Sí, claro, qué época. Luego hizo un breve servicio militar en el verano del año 19, apenas un mes, Sí. porque le correspondió a usted un número Pues de sí, los que... tuve la suerte de excedente de cupo y además era de cuota, que entonces se daba dinero y serví, pues eso, un mes o un mes y medio. Si iba a servir del todo, me meten en la cárcel. Escribe sus primeras canciones, sus primeros líderes, y viene en el mismo año, en octubre, a Madrid, a incorporarse como violín a la Orquesta Filarmónica, Sí, señor, con Pérez Casas. lo cual ya suponía realmente un paso importante hacia adelante. Pero le pagaban solamente 25 pesetas por concierto al maestro Sorozábal. Pues sí, y había conciertos cada 15 días o así. De modo que no se podía vivir de tocar el violín. Y hablar, vivir, hablar. Pero usted, yo cuando vine a Madrid, esa época, yo vivía con los 2 hermanos Arangoas, que los 2 eran músicos, vivíamos en la calle Ancha, en una casa de patrona, pagábamos 10 reales, 2,50 cada uno, durmiendo los 3 en un cuarto, uno tirado en el suelo con un colchón, pensión completa, comer, cenar, desayunar, todo, por 2,50. Ahora, pues, lo que hacía un cocido aquella señora, porque estaban todos los garbanzos, parecía que estaban con metro, todos tenían agujereados, todo. En vista de eso y para ayudarse toca también con un trío en el Café Comercial en la Glorieta de Bilbao. Sí, señor, ahí toqué. Ahora eso es bonito, porque claro, ahí ya me cobraba yo 6 pesetas. Y con lo de la orquesta y con las 6 pesetas, pues me pude ir arreglando. Ya pudo ir saltando a los garbanzos enteros, completos. No, entonces nos manteníamos mucho con castañas. Pero sí,
porque entonces por 10 céntimos le daba a uno lo menos una docena de castañas. Bueno, y sucede una cosa casi premonitoria en ese café comercial. El día 31 de diciembre, la noche de fin de año, la noche de San Silvestre, sí, sí. Que la gente invita al violinista y a sus amigos. Sí, sí. Lo que pasa Y después es que de tomar muchas copas, el maestro dijo, el año que viene esto me va a pasar en Alemania. lo despediré en Alemania en una Ciudad. población que se llama Leipzig. Exacto. Pero eso lo dije con una borrachera tremenda. Y había soplado, habían invitado todos. Era un país, era un café muy simpático. Además, aquel Madrid era una maravilla. Allí, en el café comercial, cuando yo tocaba allí, estaba Jerónimo Jiménez, el maestro Jiménez, famoso, tenía su tertulia allí. Estaba ya el pobre, ya viejo y ya un poco enfermo. Duró 4 o 5 años más. Y el dueño del café comercial nos puso con condición, como los melones, a prueba. Y nos dijo, mucho cuidado, que aquí todas las noches viene el maestro Jiménez y como no les guste, fuera. Claro, pusimos. No, en realidad éramos un trío que tocábamos bien. Sabíamos nuestro oficio, éramos artistas y tocábamos bien. Y además el primero que nos aplaudió fue Jiménez, precisamente. Pero ese día, la despedida del año de 1919, lo que pasa es que yo, allí en ese café, había mesas distintas. Había una mesa de un señor que era director de un banco, o alto empleado de un banco, no me acuerdo, que hablaba de la inflación. Yo no sabía lo que era la inflación, yo creí que era inflar las cosas. La inflación. Bueno, y cuando me sentaba en la mesa del banquero, pues estaba oyendo la inflación alemana. Por 6 reales se compraba una locomotora. ¿Qué es eso? Bueno, había otra mesa que hablaba de espiritismo, de transmisión del pensamiento, espiritismo. Yo quería amoldarme y Alicia, con mucha tranquilidad, pues hablaban de las cosas más inverosímiles, de ciencia ficción y de espiritismo y de ver el porvenir. Y yo le seguía las corrientes. Y además yo había entonces leído un libro que había publicado un músico valenciano, Chavarri, era la traducción de unos escritos de Schumann, cuando Schumann hacía las críticas del Gewandhaus de Leipzig, cuando dirigía Mendelssohn era del director. Bueno, y todo eso se me armó un cóctel en la cabeza. Por un lado la inflación, por otro lado el espiritismo, por otro lado la cosa esta de Chavarri. Y yo, claro, el fin de año del 19, el 31 de diciembre, pues yo iba de mesa en mesa, tocaba una pieza, Pablito, anda, y me daba una copa de coñac. Iba otra, Pablito, ahora voy a tocar esto, y me daba una copa de anís. Y pillé una tajada de esa, pero bueno. Y cuando llegó las 12 de la noche, yo tartamudeando, porque casi no podía hablar. Respetable público, empecé yo a decir allí, en el café, me subí al tablao, es decir, yo voy a dar las 12 campanadas, las voy a dar yo. Y mirando a los espiritistas aquellos, además voy a adivinar mi porvenir. Muy bien, Pablito, muy bien. Bueno, y di las 12 campanadas con la tapa del piano. ¡Pum! Pobre piano. Bueno, y además luego, como yo estaba ya ya tenía algo de actor, es decir, y estaba haciendo una comedia, me puse así en el piano. Y cuando todos estaban tomando las uvas y gritando, ¡Feliz Año Nuevo! Pues yo así me quedé así. Ahora, ¿qué te pasa? Digo, dejadme, que estoy viendo mi porvenir. Y dije solemnemente, este año 1919, el próximo, el 20, lo despediré en Alemania, en una población que se llama Leipzig. Bueno, y así fue realmente, es decir, se cumplió esa premonición absolutamente imprevista. El maestro se va a Alemania, pasa largos años en Alemania, aunque viniendo los veranos a su tierra, estudia contrapunto, estudia violín, lo presentan como director de orquesta ya por vez primera, sí, allí. Año 22. Año 22,
le contratan como director de una orquesta sinfónica en Leipzig en vista de sus rápidos progresos. Hubo un primer ensayo que pasó el maestro con un cierto terror porque era la primera vez que se encontraba con un... Bueno, el primer ensayo fue horrible, horrible. Bueno, no me contrataron, no, el que contraté la orquesta fui yo. Yo fui el que contraté, porque haciendo números vi que yo había recibido una pensión de 250 pesetas, pero con la inflación resulta que aquello efectivamente incluso me daba margen para contratar la orquesta. Ese apunte que vimos ahora lo tomaron precisamente en uno de sus primeros conciertos en Leipzig y fue publicado tal como lo vieron. Y ahí le veremos en otros conciertos y ensayos también en Alemania en esos años. La meta máxima de los estudios musicales, sin embargo, estaba en Berlín y se traslada allí el maestro, estudia, sigue componiendo, sobre todo coros de motivos vascos y una suite vasca en 1923, donde se implanta, en ese año, se implanta el nuevo marco alemán. Sí, el marco renta o el Goldmark, o marco oro o marco renta se llamaban. Yo no he visto, el atronicio más grande que se ha cometido en el mundo fue aquel. De repente, fíjese usted, un marco igual a 1 billón, no con M, con B. Un marco igual a 1 billón de marcos. Fue una inflación espantosa. Eso ha sido la matesa más grande que todas. De manera que tuvo usted que dejar de hacer, de dejar las lecciones y dedicarse a trabajar haciendo almohadones, vendiendo medias, las cosas más variadas. Hice lo que pude, hasta que me salió, además hice lo que pude y además no me dejaban trabajar en lo mío, que era tocar el violín, porque a nosotros nunca nos han permitido trabajar en el extranjero. Aquí vienen los extranjeros y están mejor que en su casa. Y yo, cuando estaba pasando hambre y pedí permiso para trabajar, me lo negaron. Lo que pasa es que había un puesto de violinista en un cine de barrio a 10 kilómetros de Leipzig, donde no quería ir nadie. Yo me enteré y yo fui. Esa base que el maestro había adquirido en los años de España, cuando llega a Alemania, se solidifica. Ahí es donde realmente diríamos que el maestro Sorozábal traba un contacto directo con la musicología, con la ciencia más profunda de la música, con el contrapunto, con las técnicas, ¿no? Sí, el contrapunto lo estudié a fondo. Ahora, yo creo, yo no he aprendido mucho. Vamos, he aprendido todo lo que... En Alemania saben enseñar, que eso es una cosa muy importante, saber enseñar y haber nacido para enseñar. Hay gente que ha nacido. Aquí generalmente enseñan los que no debían enseñar, porque ni tienen vocación ni tienen preparación. Y allí no, allí hay gente que enseña, que está preparada y además le gusta enseñar y sabe enseñar. Y yo el contrapunto lo aprendí allí así. Ahora, eso se lleva dentro, ¿eh? Es decir, a un artista ni pintor, ni literato, ni músico, ni escultor, no le puede enseñar a nadie ni más que él. Él es el que se hace él. El artista se hace. Bueno, y usted se reveló como director de orquesta sin que nadie le enseñara. Y usted me revelé porque yo desde niño estaba metido en la orquesta. Pero tuve un momento, obviamente, ese primer ensayo, el año 22, porque claro, yo contraté la orquesta. Hice números y digo, bueno, pues puedo pagar la orquesta. Yo me presenté con audacia, toda la vida es audacia. Me presenté a la agencia y dije, oye, yo soy un director español que quisiera debutar aquí en Leipzig. Muy joven, pues, yo tenía 24 años. Bueno, pues mire usted, costaría tanto, tanto y tanto. Yo me puse delante de la orquesta. Yo hice un programa y dije, bueno, yo voy a empezar por el capricho español, una cosa mía, que me lo sé por sopas. Si me pongo nervioso mientras toco el capricho español, pues, ya me serenaré, pensaba yo. Y claro, llego al primer ensayo y me veo 70 alemanotes mirándome a mí, y un crío allí, doy con la batuta, y entonces dirigía con batuta, luego la tiré, pero plin, plin, plin. Señores, por favor, capricho español. Sí, pusieron los papeles, y yo hago así, empiezo. Y hago así, empieza a sonar la orquesta. Y para mí fue un caos, como un túnel, pero vamos, yo no oía nada. Un caos sonoro. Un caos sonoro, un túnel, una cosa
una niebla que yo así, y claro, no oía nada. Y me fui y me paré. Claro, me encontré con 70 tíos mirándome, esperando que les dijese, a ver qué ha pasado. Y fue cuestión de segundos. Yo pensé, pues esto yo les tengo que decir la verdad. Yo pensé, les voy a decir, yo soy un hombre que el defecto más grande que tengo es que digo la verdad, en todas las cosas. Eso es horrible. Una cosa. Y yo estuve pensando, pues, a decir, señores, perdónenme ustedes, yo no soy director, es mentira, yo no he dirigido nunca una orquesta, soy un intruso que como he podido pagar y contratarles a ustedes, pues me he permitido engañar. No. Y pensaba, y yo otra voz me decía, pero hombre, pero tú que estás tocando desde niño la orquesta, pues te vas a rendir por esto. Sigue, pero todo eso en segundos, todo eso. Y todos esperando que yo dijese algo. Y luego otra voz me dijo, vuelve a empezar, porque además tú, recuérdate que esta obra tiene, en 3x4, pues tiene una cantidad de compases, no cambia de compás, y tú marcas 3x4, 3x4, y eso me salvó. Porque dije, señores, perdonen, vamos, da capo, al principio, da capo. Todos me miraban como diciendo, este director es muy raro. Y yo empecé, y me hice la idea, yo marco 1, 2, 3, por encima todo. Y empecé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y no oía nada de lo que estaba pasando. Yo soy un 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y yo no me paraba, 1, 2, 3, y ellos tocaban. Y así empezó, como una niebla que se va desapareciendo. Ay, empecé yo a oír algo, 1, 2, 3, ay, ya oía, distinguía ya la madera, el metal, la cuerda, ya son míos. En cuanto yo vi y distinguía y vi que no, está usted equivocado. Hice la primera observación y entonces y fui director, que si tomo la resolución de decir la verdad y marcharme y dejar la batuta y decir, perdonen usted, pues no hubiese sido director. Así es el maestro Sorozábal, jamás se arredra ante las dificultades. No me arredro ante nada. Ante nada. Bueno, no sé, no todavía un toro Miura todavía. Bueno, desde que se fue a Alemania, como dijimos, los meses de julio y agosto regresaba a su país, volvía a España, iba a San Sebastián, actuaba como violinista en esos meses de verano en los cafés y en los teatros, y sus amigos tenían grandes deseos de verle cómo dirigía, de manera que se prestaron gratuitamente a ser dirigidos por el maestro Sorozábal, y él pudo así demostrar su valía con ellos. Eso, mire usted, eso fue un milagro. Yo todavía me asombro, no sé si en aquella época éramos mejores que hoy, o que se prestaron todos, gratuitamente, jóvenes, viejos, todos, y me dieron una ocasión. Eso sí que es ser profeta en su tierra. Y pude debutar y dirigir varios conciertos sin pagar a nadie, sin cobrar a nadie, solamente por el gusto de que yo demostrase. Tuve la suerte. Y claro, ya me hice director. Vinieron a contratarle de parte de un legendario personaje, aquel famoso maestro Lasalle se llamaba, ¿no? Pepe Lasalle. Pepe Lasalle. Hombre. Lasalle era un personaje de esos, una especie de playboy de la época, ¿no? Lasalle, mire usted, lo coge usted Lasalle aquí para hacer esto, que está usted haciendo conmigo, y le hace usted 10 sesiones, pero de montarse. Pero Lasalle ha sido el personaje digno de una novela, y es raro que no se haya escrito una novela, porque era un hombre, primero, guapísimo, según las mujeres, ¿eh? Yo, mire usted, la primera vez que oí decir que un hombre era guapo, me sonrojé. Yo creí que guapo no era más que las mujeres. Pero en fin, era un hombre esbelto, me llevaría a un palmo, elegante, multimillonario. Es el único que se ha podido el lujo de llevar una orquesta suya y pagar de su bolsillo una orquesta sinfónica. Siempre llevaba las 2 mujeres más guapas. Y las orquestas más caras. Una a un brazo y otra a otro. Cuando yo le conocí, que fue el año 14, iba con 2 rusas del ballet ruso que trajo aquí Alfonso XIII y les pilló la guerra. Aquí ya se quedaron aquí, despampanantes.
Ese maestro Lasalle le contrata a usted para dar un concierto de música vasca en Madrid en 1928, concierto que tuvo un éxito resonante. Sí, mi presentación en Madrid Fue su presentación. Como director. En ese viaje tuvo usted unas conversaciones en las que nace la primera idea de lo que sería luego Katiuska. Sí, ese año también, sí. Ese año aprovecho esa ocasión para conocer a unos libretistas. Exacto. Que me los presentó un amigo de Lasalle. Entonces Lasalle me contrató para hacer un festival de música vasca, que yo dirigí aquí. Diríamos que la carrera teatral del maestro empieza ya casi inmediatamente el año 1931, el 27 de enero en Barcelona, en el Teatro Victoria, en el Paralelo, que en aquellos tiempos era todavía esplendoroso y era una de esas vías que no se cerraban nunca. Estrena Katiuska. Marcos Redondo fue el protagonista de esa como de otras muchas obras del maestro, pero tanto el autor de la música como los autores del libro resultaron ciertamente descorazonados por el escaso éxito y coincidieron en estimar que había un segundo acto que debía de ser modificado. Sí, bueno, esto es una historia muy larga y es interesante. A mi primera obra, Katiuska. La mujer rusa. Sí, bueno, la mujer rusa, no, Katiuska se iba a llamar Katiuska, pero unos autorzuelos de estos que andan siempre queriendo, alguien se enteró de que íbamos a estrenar con Marcos Redondo una y cosa registró el Katiuska, nombre. y registraron el título. Claro. Y entonces nosotros le llamamos Katiuska, la mujer rusa. Pero los empresarios de Barcelona, del Victoria, como estábamos en la dicta blanda y había una efervescencia política, pensaron que sería mejor llamarle Katiuska o la Rusia Roja. Y se estrenó así, Katiuska o la Rusia Roja. Yo cuando llegué al teatro, el día del estreno, habían vendido todo el teatro, estaba el cartel de no hay billetes, y había en el Teatro Victoria unas localidades que se llamaban de paseo, que estaban detrás de las butacas. De pie, con una valla. Y cuando salí yo a dirigir la obra, empecé a pedir que me dejasen pasar, pues estaba así, no se podía, todo el paseo estaba lleno de gente. Y yo, por favor, ¿me deja usted pasar? Me veían de smoking, digo, bueno, este debe ser el director de la orquesta. Y yo iba oyendo lo que decían, Julio, y ahora que supiésemos lo que pasa en Rusia. Oh. Yo decía, pero qué cosa, yo me llevaba un susto. Pero me abrí paso y llegué, salí a las butacas y de las butacas a la orquesta. Bueno, y el primer acto fue un éxito fabuloso, tremendo. Y no, fui al escenario, nos aplaudieron mucho, yo estaba muy contento, pero la obra tenía 2 actos, no uno solo. Y el segundo no gustó. No gustó en absoluto. El segundo sucedía en París, en un cabaret caucasien. Y todos los elementos, todos los personajes del primer acto aparecían en París. Claro, esas son las cosas raras que pasan en el teatro y en la vida. La idea precisamente de hacer Katiuska, de mis colaboradores, los libretistas, era precisamente hacer una cosa del éxodo de la nobleza, de la aristocracia, que tuvo que salir huyendo de la revolución bolchevique y dedicarse pues a eso, a choferes, porque sabían conducir un coche, a camareros, a maître d'hôtel. Querían, eso es lo que querían. Y eso es lo que a la gente no le gustó. De modo que tuvieron que hacer un segundo acto sobre la marcha, sí, nuevo. Pero lo hicimos gracias a un limpiabotas. Que fue el que les dio la idea. No nos dio la idea. Es decir, entonces, fíjese usted, en Barcelona, nosotros salimos del Teatro Victoria a eso de las 2 a las 2:30 de la noche. Después de hablar y comentar y todas esas cosas, salimos. Y los periódicos, La Vanguardia, ya salían a las 6 de la mañana, a las 6:30 ya estaban en la calle. Y dijimos ya, vamos a esperar a que salgan los periódicos y a leer las críticas.
porque entonces además las críticas aparecían al día siguiente. Y nos citamos luego, bueno, pues hay que peinar, hay que arreglar la obra, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y nos citamos en un bar que hay en la Rambla y Conde de Asalto. Se llamaba Trinjale, el bar. Y fuimos uno de los colaboradores y yo. Y yo me estaba limpiando las botas, y limpia botas, y mi compañero estaba ojeando un periódico. Y limpia botas se me queda mirando y me dice: vaya partitura más buena que ha escrito usted, qué música. ¿Estuvo usted ayer noche? Sí, claro que estuve yo. Y la partitura, la música es buenísima, pero el libro es una M, ponga usted la palabra fea esa. Digo, ¿y por qué no le gusta a usted el libro? Le digo, hombre, a mí me ha gustado mucho el primer acto, pero el segundo acto, cabaret, no. Pues usted qué hubiese querido. Hombre, ¿sabe qué le pasa a Marcos? A Marcos Redondo, que era al comisario, que cuando le tiran los tiros le disparan y él salta por la ventana. A ver qué pasa, hombre. Y cuando terminó el limpiabotas, se fue, y yo le dije a Manolo: este tiene razón. Tenemos que hacer un acto nuevo a partir de los disparos. Y lo hicimos. A los 40 días más o menos ya se estrenó el nuevo segundo acto, y en Madrid se conocería la versión nueva en el Cine Rialto, donde se estrenó también con gran éxito. Durante el montaje de esa obra conoció el maestro Sorozábal a la que sería su mujer, a Enriqueta Serrano, cuya foto hemos visto hace unos momentos. Estrena después en Bilbao en 1931 en el Teatro Arriaga La guitarra de Fígaro. Ahí estaban incluidos El capricho español y un foxtrot con letra en alemán. No tuvo buenos resultados, y entonces el maestro Sorozábal se da cuenta de que uno de los problemas que tiene este tipo de teatro es que los libretos deben de ser buenos, y que una partitura, por buena que sea, no puede salvar una obra. Y entonces entabla contacto con don Pío Baroja, uno de nuestros más grandes escritores del 98, y empiezan una colaboración de la que saldría Adiós a la Bohemia. Viene después La isla de las perlas, una obra de ambiente hawaiano. Sí. Se estrena en Madrid, en el Coliseum, pero parece que se estrenó con muy pocos medios económicos, y acaso por falta de riqueza no llegó a cuajar, tanto en el reparto como en la presentación. En agosto de 1933 el maestro se casa con Enriqueta Serrano. Viene después la obra de que hablábamos, de don Pío Baroja, que se estrena en diciembre de 1933, con el título Adiós a la Bohemia. Sí. Fue en el Teatro Calderón. En el Teatro Calderón. Era empresario el marqués de Valdeflores, un personaje algo chiflado que provocó un escándalo en el estreno, en el que no podemos detenernos porque si no, no acabaríamos jamás este programa. Ahí vemos al maestro con don Pío Baroja. Bien, luego, en otras ocasiones, que tampoco funcionó esta obra, cuando se repuso Adiós a la Bohemia, la esposa del maestro le llamaba Adiós a la taquilla, porque decía que en cuanto se ponía Adiós a la Bohemia la gente dejaba de ir al teatro. El alguacil Rebolledo es una tonadilla estrenada el año 34 con letra de Arturo Cuyás de la Vega. Sol en la cumbre, zarzuela de ambiente rural y libreta de Anselmo Carreño en 1934, no dio mucho que hablar. Viene después uno de los grandes éxitos de la historia del maestro Sorozábal, la del Manojo de Rosas, sainete madrileño, se estrena en Madrid en el Fuencarral el 13 de noviembre del 34 con un éxito clamoroso. Bueno, un éxito clamoroso que no ha cesado todavía, porque desde su estreno no ha habido ni un solo mes de los años transcurridos sin que no se haya representado la del Manojo de Rosas en un lugar u otro del país, y en muchos en ocasiones al mismo tiempo. Este mismo año 34 nace su hijo, al que había dedicado la partitura de esta obra precisamente. En 1935 y en el Teatro de la Zarzuela con Marcos Redondo también se estrena No me olvides, que sin embargo pronto fue olvidada, no pertenece a las obras más brillantes. Viene luego La casa de las tres muchachas, adaptación de una opereta alemana con música de Franz Schubert, inspirada en la vida del compositor, y que el maestro adaptó. Fue el intérprete Pedro Terol, y más tarde Andrés García Martí. Fue una de las obras que tuvieron un éxito franco desde el primer momento. Muy bien, los dos encarnaron el papel de Schubert muy bien. Después de esto viene otro de los títulos que podemos llamar históricos,
y de lo más sorozabalianos, que es La tabernera del puerto. Sí. Se estrena antes de la guerra, muy poco antes, el Sábado de Gloria de 1936. Es en Barcelona, en el Teatro Tívoli. El protagonista es Marcos Redondo, que tiene a su lado a Conchita Panadés, Aníbal Vela, etc. En Madrid no pudo estrenarse porque llegó la guerra y se estrenaría cuando termina nuestra contienda civil. Durante la guerra, vamos a decir que como el año 35 había muerto el director de la banda musical de Municipal de Madrid, que era el maestro Villa, le ofrecen al maestro Sorozábal la posibilidad de dirigir esa banda. El maestro dice que bueno, pero que por el verano, porque tiene otros planes, entre ellos ir a Berlín, donde tiene ya compromiso con la UFA para grabar, para filmar Katiuska como gran opereta cinematográfica. De manera que acepta para dirigir la banda, pero no puede limitarse a esos 2 meses de verano porque estalla la guerra civil. Sí. Y le vemos a usted entonces haciendo giras por toda la España republicana al frente de la banda civil. Va usted a Valencia, a Castellón, a Alicante, Murcia, sí, Cataluña, y en todas partes la banda es acogida con mucha simpatía. En Madrid estuve un año. Yo salí de Madrid, el cacao nuestro empezó el 18 de julio del 36. Y yo salí el 37 en abril. Exacto, se fue usted a Valencia en abril del 37 con la familia. 37, y con la misión de dar conciertos por toda España y mandar dinero y alimentos para el pueblo de Madrid que estaba combatiendo. Y recorrí toda España, di conciertos en todos los pueblos. Bueno, eso solamente contar mis aventuras de entonces tendríamos para 20 secciones. De Lamentablemente, maestro, tenemos 1 hora para esto y llevamos 50 minutos. Vamos a ir entonces al grano. saltando etapas. Al grano, me refiero, ya sabe usted a qué he venido yo hoy. Sí, señor. He venido a que fumemos la pipa de la paz. Estamos dispuestos a fumarla. Ahora. Aunque yo jamás he estado en guerra con usted. No, usted no. Pero yo tengo que decir varias cosas. ¿Verdad? Primero, contra la televisión. Y estamos en televisión. Es decir, a mí, Televisión Española me ha hecho 2 reportajes. Cada uno ha durado unos 15 minutos. Han entrado en mi casa con mi permiso, solo pidiéndome, diciéndome que querían hacer un reportaje, etcétera. Y han invadido mi casa. Me la han llenado de cables, de colillas, de todo. Y luego, esos 2 reportajes... No se emitieron. No los han dado, no los han pasado. Y yo estoy enfadado con televisión, claro. Me lo dijo usted, maestro. Sé que ha sido muy difícil que usted aceptara por lo escarmentado que estaba de las ocasiones anteriores. Usted ha hecho una semblanza de mi persona al principio, al empezar esta entrevista, y yo voy a añadir, usted ha hablado muy bien, y yo se lo agradezco muchísimo, pero la semblanza sigue, hay otra. Yo soy un ogro, yo soy insociable, yo soy un hombre con el que no se puede tratar, yo soy un rojo, yo soy todo. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para decir que todo eso es falso, todo eso es mentira. Yo lo que pasa es que hago sombra y que digo las verdades. Y en este país no se puede decir la verdad ni tener dignidad. ¿Comprende usted? Y yo, aquí, ahora yo emplazo a los altos mandos de televisión para que me den una aclaración. ¿Por qué no se han pasado esos 2 reportajes que yo he hecho? Que me han hecho, mejor dicho. Quizá porque eran otros tiempos, maestro. Aquí siempre son otros tiempos. No, señor. Yo no sé, yo no sé. Eso es una excusa, no son otros tiempos. Ahora yo fui a la Dirección General de... Sí, bueno, pero es que la Comisaría de la Música no existe. Ah, ¿no? Ahora se llama Dirección. Pero son los mismos perros, con distintos collares, y ladrando de otra... Pero son los... Porque si se hacen cargo de las cosas buenas, se tiene que hacer cargo de las cosas malas. Yo no pido nada. Que me expliquen por qué un músico en España... España presume de amparar los derechos humanos. ¿Por qué un músico no puede hablar de música? ¿Hay algún que me digan en qué apartado de la Constitución dice que un señor no puede decir la verdad? Además, a mí, si yo he dicho algo que no estoy de acuerdo, que me discutan, que me los traigan aquí, además. ¿Por qué mienten? ¿Por qué están falseando las cosas? Es decir, la voz pública
creen que yo he retirado Juan José el año pasado, ahora y se ha No, dicho, no, en este año, fue en enero del 79, sí, más sí, o menos. sí, hace un año, ¿sabes? ¿Por qué ha sucedido todo eso? Tienen la desfachatez, porque ellos tienen los periódicos en su mano, de decir que yo he faltado al contrato. Mentira, es falso. Ellos han incumplido el contrato. Ellos son los que han incumplido el contrato. ¿Ellos quiénes? Pues la Comisaría de la Música, que el que sea. Vamos, el que figura es Jesús Aguirre, pero yo creo que está en el limbo. Seguramente le están toreando una cuadrilla que tiene a su lado y le están toreando. Ahora yo les emplazo, los que han cumplido el contrato son ellos. Yo estoy deseando de colaborar, estoy deseando de trabajar. No quiero estar enfadado ni con televisión ni con nadie. Yo incluso con Franco, en aquella época que me persiguieron a matarme, yo hubiese hecho música. Ahora lo que no quiero hacer es política. Porque a mí cuando me llamó de Falange Española aquí, Foixá, que era el jefe, lo que me propuso es que yo mandase mi adhesión al régimen en una carta a Arriba, al periódico Arriba. Me pidió eso. Y luego me pidió que todos los derechos de autor de la Taberna del Puerto, en otra carta se lo concediese a Falange Española de las Jons. Yo le dije que no. Que yo no mandaba la adhesión al régimen, que primero este régimen que yo no lo conocía. Que si hubiese hecho las cosas bien, yo hubiese mandado muy contento una adhesión al que lo haga bien. Pero eso era el año 39. Yo no sabía cómo iba a ser ese régimen. Y luego dejar yo los derechos para comprar Falange. Lo que le dije yo, oiga usted, pero se puede comprar los derechos de Falange, se puede comprar Falange con unos derechos, con una cantidad de dinero. Y mire usted, el hombre fue tan noble que me dijo, mire usted, yo no recibo mañana a nadie, era el sábado, pero yo quisiera seguir hablando con usted. Yo, pues encantado. Y fui allí y hablé con él. Y me dijo, antes se compraban los votos, ahora se venden las camisas azules. Tenga usted mi tarjeta personal. Y me dio su tarjeta personal. Aquí la tengo. Si quieren sacar una fotografía, sáquenla. Esta, aquí está. Este es mi teléfono particular. Este es mi teléfono de Falange. Si le pasa a usted algo, me llama usted a mí. Así terminó. Esta es su tarjeta de aquella época. Esta es la fotocopia. Si quiere usted darla por televisión... Es igual, bueno, no hay ningún inconveniente. La pueden dar. No sé si esta óptica... Sí, está acercándose ya. Es una tarjeta de Jaime de Foxa, con sus teléfonos. Quiero decirle... Ahí se ve mejor. Con esto quiero decirle... Muy bien, maestro. Que yo... Es decir, no hay ningún inconveniente en que usted haya dicho aquí todos sus agravios, ni en que, ni en que al propio tiempo, y usted está en su derecho, ni en que al propio tiempo trate usted de enmendar un poco, todos tenemos varias leyendas, usted tiene una leyenda dorada y una leyenda negra, usted está tratando de que la gente sepa que no es tan ogro como lo pintan, lo que yo estoy tratando, ni es tan difícil, sino que es un hombre que dice siempre las verdades, y que las verdades incomodan en ocasiones. Llamar al pan pan y al vino vino. Exacto. Muy bien, y eso es lo que no se puede hacer en España. Ahora yo les emplazo, lo que pasa es que, claro, a ver, el que quiera, ¿por qué no me denuncian? ¿Por qué no da la cara a nadie? ¿Por qué son tan cobardes? España es un país de cobardes, hoy. Porque, la verdad usted que esto es mucho peor que lo de Franco. Vamos a seguir con la historia, porque ya estamos casi en el límite del tiempo y no quiero que se nos escape nada. Muy bien, una vez dicho eso, además eso, todo esto tiene un fin constructivo en mí. Además, yo soy responsable, si me dices que usted ha dicho esto, y yo reconoceré, si es verdad, pues tiene usted razón, y les pediré perdón, además, pero me lo tienen que demostrar. Muy bien. Después de la guerra, estrena La Rosario, La Rambla de fin de siglo y Cuidado con la pintura, dos sainetes. Luego viene otro éxito, Black el payaso, en el Coliseum de Barcelona, abril del 42, con Marcos Redondo. Y tras esta obra se rompe la amistad entre el compositor y el barítono, que nunca más volvió a cantar una obra de Sorozábal.
Tuvo gran éxito Black el Payaso, se estrena después en Madrid en diciembre del 42 y colaboró en el montaje Fernando de Granada. Después viene Don Manolito, Sábado de Gloria del 43, en el mismo Teatro Reina Victoria, con otro éxito enorme. En Barcelona fue igualmente resonante, con Andrés García Martí y con Manuel Gas, Marianela Barandalla, Manolo Alares y Anselmo Fernández en el reparto. La eterna canción llega a las carteleras en 1945 en el Teatro Principal de Barcelona, con más éxito artístico que comercial, porque quizá la obra estaba demasiado llena de alusiones a obras musicales, a partituras importantes que el público no captaba. Viene un contrato para ir a Buenos Aires, se traslada con su compañía a Buenos Aires, tiene un gran éxito en Argentina, marcha después a Uruguay, entra en contacto en la Argentina con el maestro Falla, al que no puede llegar a ver, y llega solo a tiempo, lamentablemente, de asistir a su entierro, que se produce en Altagracia, Argentina. Al regreso del maestro a España, se hace cargo de la Orquesta Filarmónica de Madrid. Vuelve así, por lo tanto, a una de las vocaciones probablemente más hondas del maestro, que es la de director de orquesta. Los Burladores se estrena basada en una obra de Los Quintero en el Calderón de Madrid en diciembre del 48. Es un gran éxito personal de su esposa, Enriqueta, como tiple cómica. Le siguen luego Entre Sevilla y Triana, que es un sainete andaluz estrenado en el Price de Madrid en 1950, con otro gran éxito de Enriqueta Serrano. Después la ópera de Mogollón y San Antonio de la Florida en el Fuencarral de Madrid. Le sigue Brindis en el Lope de Vega del 55, que es la primera obra de tipo revisteril que escribe el maestro, aunque con mayor empaque musical que las revistillas al uso. El éxito le acompaña también, un éxito además en el que estuvieron presentes muchas personalidades. Hubo agasajos en Chicote, agasajos postiner, como decía el maestro Agustín Lara. Estuvo, entre otras personalidades, diversas personalidades de la vida literaria e intelectual española, que estaban casi siempre presentes en los estrenos del maestro. El mismo año 45 hace la música de su segunda película. La primera había sido Jai Alai en el 40, donde se populariza la canción Maite. La segunda película es Marcelino, Pan y Vino. Sí. Luego le contrata Antonio el Bailarín para dirigir El Amor Brujo, para dirigir la orquesta en París y en Londres. El año 1958 muere su esposa de un proceso alérgico complicado con una alteración nerviosa, lo que significa un golpe durísimo para el maestro Sorozábal, puesto que Enriqueta Serrano había sido una compañera entrañable a lo largo de todos esos años de lucha y de esfuerzo. Diciembre del 58 estrena Las de Caín en la Zarzuela de Madrid. Es un gran éxito, pero económicamente no funciona, quizá porque ya se estaba empezando a perder ante la invasión de música extranjerizante y los cambios de las costumbres, etcétera, se estaba perdiendo un poco el gusto popular por el género lírico. ¿Que usted cree que puede resucitarse o que está ya irremisiblemente condenado a ir extinguiéndose? Hombre, puede resucitar y debe resucitar, pero tiene que haber personas que conozcan el género lírico y no existen. Ahora, cuando la comisaría de la música haya músicos en la comisaría de la música, entonces sí, es posible que resurja. Pero mientras hay unos señores políticos que no saben solfeo. El verano del 62 se estrena en El Retiro con libro de Pemán, Pan y Toros. Por esta misma época tiene el maestro problemas en un ojo, le hacen un trasplante de córnea y a la salida de esa operación escribe un cuento que se titula Encarnación. Es una incursión literaria del maestro. Le sigue Pepita Jiménez del año 64 en La Zarzuela con Pilar Lorengar y Alfredo Kraus, un éxito enorme esta ópera de Albéniz que fue... Hombre, sí, porque Albéniz es el primer músico de España. El más grande que hemos tenido. Pero ahí hubo una aportación personal importante de maestro Sorozábal. Yo sí, con toda mi alma y todo lo que sé, lo puse allí por sacar esa obra adelante. Ahora, fíjese usted qué resultado ha dado. Se estrenó hace 16 años. Se le dio 2 representaciones y no se ha vuelto a representar. Bueno, y el último affair, ya lo aludió el maestro, ha sido Juan José, basado en el drama de Joaquín Dicenta. El estreno estaba contratado para este año, en enero de 1979. Hubo una polémica a través de la prensa, leímos las cosas que dijeron ambas partes. Lo cierto es que el estreno no llegó a producirse. Ambas partes no. Ustedes leyeron lo que quiso decir ellos. A mí no me dejaron publicar. No, a mí me prohibieron publicar.
a publicar el ABC, todos, hasta el Imparcial se negó. Eso que me mandó un motorista a recoger. Se ha publicado, lo que yo dije, se ha publicado solamente en la revista Ritmo, que no la lee casi nadie. Si estuviera en su mano regir la vida, la política musical de este país, ahí le vemos a usted con Guridi. Ah, sí. Sí, en la radio. En la radio, sí. Si usted fuese el hombre llamado a dirigir los destinos de la música española, ¿cómo lo haría usted? ¿Cuál sería su política? Pues, claro, en general, todo. En general. Pues mire usted, creo que todo lo que se ha hecho en España, todo se ha hecho mal, equivocadamente. La banda municipal, que yo he sido el director, y no lo digo ahora, lo dije entonces también, el año 36 lo decía, es una equivocación. Si yo pues, ahora que tenemos un ayuntamiento que dicen que es de izquierdas, socialista, y todo, a ver si lo reparan. Mire usted comprende que un señor pague millones y millones para que de un culo de vaso imiten a un brillante. A un brillante. Pues eso es la banda municipal de Madrid. La banda es una cosa que no tiene por qué existir. Yo, si fuese alcalde, ahora haría la banda municipal, 40 individuos de la banda a formar una orquesta. Los otros 40 seguirían siendo banda. Serán 80, 90, serán los elementos. Esa orquesta municipal, ¿verdad?, podría servir para tocar en los teatros, para tocar al aire, para tocar en todo, es decir, una orquesta. Eso, lo primero que haría es convertir la banda municipal de Madrid en orquesta y banda. El origen de las bandas era para tocar en las procesiones, para tocar la marcha real, chanta, 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 para salir y tocar un pasacalle, y luego tocar al aire libre, como yo he tocado 2 años he sido director de la banda, y se toca en malas condiciones. Siempre donde hay muchos críos que están gritando, que pasan los automóviles, si así, eso no es hacer arte. Sí. Una banda para desfilar, que me parece muy bien, y para tocar una marcha fúnebre o para tocar la marcha real, puede existir y va a estar con 30 o con 40 de banda. Y ahora... Y saltando a la música más... Ahora resulta que aquí no hay una orquesta para tocar en el teatro. El Ballet Nacional con una banda sonora. Los pobres músicos que quedan, porque claro, además se ha cometido disparates. Hay 2 orquestas nacionales, que no tienen por qué haberlos. Que además, bueno, a mí las orquestas, yo las convertiría en las 2 orquestas nacionales, la nacional y la otra. Una sería la sinfónica y otra sería la filarmónica, que son las 2 orquestas que ha tenido Madrid siempre. No les quitaría nada de las cuestiones económicas que han conseguido. Eso me parece muy bien. Ahora, funcionarios públicos, estatales, un artista funcionario, no, eso no. Realmente un artista es todo lo contrario de un funcionario, que me perdonan los funcionarios, que no quiero, no, los funcionarios son otra cosa aparte y no quiero con eso meterme con ellos. Pero un músico no puede ser jamás un funcionario, ni debe serlo. No debe serlo. Un artista no puede ser funcionario público, ni tener quinquenio, ni tener... Un artista llega un momento en que no rinde y hay que echarlo, hay que tener otro que rinda. Un funcionario pues, tiene un escalafón y tiene una cosa. No. Eso es lo que haría yo. Y lo primero, parece que esto es una vergüenza. En el mundo, tal vez el mejor teatro del mundo era el Teatro de la Ópera de Madrid. Y lo han convertido en una mala sala de conciertos. ¿Por qué? Precisamente para evitar que haya ópera. Porque aquí el odio a la música en España es tremendo. La incultura de España, musicalmente, eso es... No creo que exista ningún país en el mundo más inculto que España. Y sin embargo, las paradojas de España. Los mejores artistas de ópera que están cantando hoy, todos son españoles. Tienen que cantar fuera. No pueden cantar en España, pero cantan en el extranjero. ¿Por qué? Porque aquí no hay ópera. Y se tiene que ir a cantar. Luego, lo que más se fomenta es el fútbol. Y no tenemos futbolistas, tenemos que traer extranjeros.
Bueno, pues este es el maestro Sorozábal, un hombre que no se muerde la lengua, que dice las cosas como él las siente, como él las piensa, que es así desde que nació. Soy un poco brusco, pero mire usted, a mí me están haciendo faenas desde el año 39. Faenas, pero ¿qué faena? Es decir, no me han dejado vivir, porque yo cuando en 39 me prohibieron dirigir, no he podido dirigir en la taberna del puerto ni todo. Yo cuando estrené Black el payaso en el año 42, salí por riñones. Y dije, no, ya me pueden prohibir quien sea. Y a la parte de gente fui desborde y salí a dirigir y dirigí. Pero ¿sabe usted lo que hicieron? Fue un éxito clamoroso, apoteósico, el estreno de Black el payaso aquí en Madrid. ¿Y sabe usted lo que hicieron? Pues primero prohibir las críticas, porque eran buenas, a pesar que las escribían mis enemigos, todas eran buenas. Y hubo, cuando tenían la galerada preparada en la prensa, orden de arriba, prohibir no se publicó. Black el payaso todavía no ha tenido prensa. Luego, la policía estaba mirando a los que aplaudían. Como había dos intermedios, y les llamaban, caía el tenor, era usted conmigo. Se lo llevaban a la contaduría. ¿Usted por qué aplaude? Porque me gusta. Y a ver, documentación. Claro, se daban unos patinazos, porque estaba, oiga usted, ¿pero usted qué se ha creído? Y era un coronel, o era un señor falangista de la vieja guardia que le gustaba la música. Pero así estaba yo luchando desde el año 39 hasta hoy, y sigue la lucha. Yo tengo por estrenar, no Juan José, tengo un montón de obras por estrenar que no puedo estrenar. A mí me han marginado, a mí me han apartado. Eso es lo que me quejo. Y además de todo esto, fíjese usted, a un toro que le hacen una faena y le empiezan a torear, le pican, le banderillean y luego sale un señor, oh, hay que ver que el toro, dame la patita, y no la da, hace así. ¿Qué quieren? Que un toro que le está martirizando 40 años y todavía venga yo y diga, sí, tengo, sí. Sí, yo podía haberme drogado y podía haber sido incluso el dueño de la música en España. Yo tendría que haber sido un mal nacido. Y eso no. No, yo no me caso con nadie. Me casé con Enriqueta y me alegré mucho. Es una persona decente. Pero yo me caso más que con la verdad, con la justicia. Este es el retrato de Pablo Sorozábal.